Estamos en un mes muy especial, mes de la memoria y mes también en el que se sigue luchando muy fuerte contra esta reforma laboral, con todos los coletazos que ha dejado, por supuesto, la movilización en la calle y las distintas formas, ¿no?, de expresarse en cuanto a esta reforma. Y vamos, Javi, si te parece, a mezclar ambas cosas, ¿no? Porque es necesario no solo hablar de esta reforma, sino también de meternos en la historia y qué pasó con la dictadura y la reforma. Es un tema muy interesante para tocar, ¿no? Y además de todo lo que dijiste, vamos a innovar, porque Sí. vamos a sumar a este stream una videollamada, una comunicación en vivo con Luis Campos, que es investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA, de la Central de Trabajadores Argentinos, la CTA Autónoma, que gentilmente aguardó este rato para charlar con nosotros. Luis, espero que nos veamos y nos escuchemos de la mejor manera para poder conversar. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, qué genial, Luis. Gracias por hacerte ese ratito para la chispa y bueno, para conversar de estos temas tan interesantes que nos tocan con, como decíamos, un poco de historia y también la actualidad, ¿no?, que nos está atravesando bastante fuerte. Sí, a ver, pensar el proceso de reforma laboral que impulsa el gobierno nacional es un error si sostenemos que esto arrancó en diciembre del 2023. Claro. Reforma laboral, el proyecto de ley que ya se aprobó, tiene sus antecedentes que empiezan en marzo de 1976. De hecho, hasta podríamos pensar que estamos en una larga fase, en una larga contrarreforma laboral. Me gusta más hablar de contrarreforma laboral que de reforma laboral, porque si hacemos un poco de historia, la ley de contrato de trabajo en nuestro país se aprobó en 1974. Sí. Y una de las primeras cosas que hizo el gobierno militar entre marzo y abril de 1976 fue prohibir el derecho de huelga, suspender la vigencia de muchos convenios colectivos, de muchas cláusulas de los convenios colectivos y amputar por decreto una gran parte de esa ley de contrato de trabajo que se había aprobado apenas 2 años antes. Así que esa primera fase de la contrarreforma laboral se hizo en los primeros meses del golpe de Estado de 1976, así que me parece que es interesante ponerlo en perspectiva. Y es una contrarreforma laboral que, decíamos, arrancó en 1976 y después tuvo distintos momentos. Hay una segunda fase que se prolonga a lo largo de la larga década de los 90, donde de vuelta muchas reformas legislativas, por ley, por decreto, a través de los convenios colectivos de trabajo, fue la era de la flexibilización laboral, pero no solo eso, también se modificaron muchas cuestiones de la ley de contrato de trabajo. En estos últimos meses hablamos mucho del banco de horas. Bueno, el banco de horas se legisló por primera vez en 1991 en nuestro país. Hablamos también de los cambios en la legislación sobre convenios colectivos de trabajo, esta idea de que los convenios por empresa prevalezcan sobre los convenios de actividad. Sí. Eso también se negoció, se legisló en 1998, en el año 2000, con la famosa ley Banelco. Así que ahí tenemos una segunda fase de esta contrarreforma laboral. Y una tercera fase que podríamos decir que arrancó en el 2017 con aquellos proyectos del gobierno de Mauricio Macri que quedaron en la nada, no se aprobaron, pero que a partir de diciembre del 2023 volvió con mucha fuerza, con el DNU 70 de diciembre del 2023, luego con la ley Bases y ahora con esta nueva ley que posiblemente sea el ataque más intenso, más importante contra los derechos de los trabajadores y las trabajadoras desde aquella reforma de 1976. Ahí me parece que es importante verlo en perspectiva porque nos muestra que esto va bastante más allá que las intenciones de un gobierno suelto, un gobierno raro en la historia, sino que tienen una constante y una continuidad muy importante de los últimos 50 años. En todo caso, lo que se puede plantear, tal vez a diferencia, yendo al extremo, ¿no?, respecto de lo que pasó con la dictadura, es que no hay una lista negra, un acuerdo entre las patronales o los empresarios y quienes ejercen la autoridad o el poder para desaparecer a comisiones sindicales de manera literal, pero sí se terminan imponiendo la pauperización de los salarios, el retroceso de la clase trabajadora como colectivo social y unas formas de persecución tal vez solapadas en la pérdida de derechos que genera, no solo digo el retroceso en la cuestión de ingresos, sino también en la forma de organización que tienen los trabajadores. Estuvimos a punto de perder, por ejemplo, los aportes a las obras sociales y eso apenas si quedó excluido de este marco normativo, pero otros aspectos de la reforma se parecen también mucho a esa manera de ir perdiendo cosas que hubo en el 76, ¿no?
Sí, a ver, de hecho, esta reforma, más que una reforma, son un conjunto de reformas. Es un conjunto de reformas que alcanza los derechos colectivos, a la huelga, a la nación colectiva, a la vida de las organizaciones sindicales. Va a ser muy difícil plantear una asamblea en los lugares de trabajo a partir de esta ley. Claro. También es una reforma que ataca la seguridad social, desfinancia todo el sistema de prestaciones que brinda la ANSES, desfinancia las jubilaciones, desfinancia las asignaciones familiares, la asignación universal por hijo, y también afecta a muchas disposiciones de la ley de contrato de trabajo, de vuelta, en una intensidad que no se veía desde 1976. Ahora, vos tocabas un tema que para mí es central, que tiene que ver con la postura de las cámaras patronales, de los empresarios. Porque así como se hablaba de la complicidad patronal con la política de exterminio de la dictadura militar, ahora la complicidad patronal también está muy clara. Fíjense que el gobierno tomó en estas últimas semanas como uno de sus adversarios, al menos en la retórica pública, al titular de Techin, a Roca. Y digo, Techin, una de las principales empresas del país, no le debe caer muy bien a Roca este ataque discursivo del gobierno nacional. Sin embargo, uno de los hombres de Techin, uno de los funcionarios históricos de Techin, es el secretario de Trabajo de la Nación, Julio Cordero, que viene de ser funcionario de Techin, y te diría, cuando uno es funcionario de Techin durante tantos años, nunca deja de serlo. Y me parece que ahí es donde se ve cuál es el interés estratégico de las empresas, de las grandes empresas. Y en ese sentido, yo creo que, esto no tengo pruebas, pero tampoco muchas dudas, me parece que ahí no les cae del todo bien el gobierno actual, pero les interesa que hagan el trabajo que otros no pueden hacer. Y en materia laboral, la reforma laboral para las grandes empresas de nuestro país era un movimiento estratégico. Aprobar esta reforma era clave. Luego en algún momento le soltarán la mano al gobierno, pero se quedarán en su haber, en su bolsillo, con muchas reformas estructurales, entre las cuales está esta reforma laboral. Bien. No va a ser la última, seguramente intenten avanzar, por ejemplo, con la reforma previsional, que era algo que estaba en agenda, pero lo cierto es que una vez que pasen todas esas reformas estructurales, lo más factible es que es el círculo rojo, se lo llama ahora, pero básicamente son las empresas grandes, son las que conducen el proceso económico y político del país, le suelten la mano al gobierno y vayan a alguna opción más moderada, más aceptable, más lavada, pero luego de que ya hayan sido aprobadas todas estas reformas estructurales que, en el caso de la relación entre trabajadores y empleadores, desnivelan la cancha de una manera que no se había visto en muchas décadas. Sí, sienta un precedente, me imagino que esto abre un camino, como decías, a otro tipo de reformas, pero me voy, si me permitiste, te invito a que viajemos ahí al 76, ¿qué fue lo que se abrió en ese momento? ¿Qué inició económica y políticamente también este tipo de reformas allá por 1976? A mí me parece que hay dos cuestiones. Por un lado, hacia mediados de los años 70, la Argentina, incluso antes del golpe, venía enfrentando una situación bastante complicada porque estaba cambiando la organización del capitalismo a nivel global y el tipo de inserción que tenía Argentina hasta ese momento entró en crisis. Y esto se ve incluso antes del golpe. El Rodrigazo tal vez es el primer exponente de esa imposibilidad de resolver de manera virtuosa una nueva integración de la economía a un mercado mundial que estaba empezando a cambiar. Las cadenas de valor, la apertura de las economías, veníamos de economías que funcionaban mucho más cerradas y con una producción más destinada al mercado interno y entrábamos a un mundo que estaba cambiando y que va a cambiar de manera acelerada. Con un ataque del capital al trabajo muy extendido en todos los países occidentales, no solo en Argentina. Los dos ejemplos que siempre se estudian como ejemplos paradigmáticos son la huelga de los mineros en Inglaterra, que es reprimida por el gobierno de Thatcher, y la huelga de los controladores aéreos en Estados Unidos, que es reprimida por el gobierno de Reagan. Entonces, estábamos en un momento bastante complejo en el cual la dictadura militar en nuestro país es la que viene a sintetizar política y económicamente una nueva inserción de la economía argentina en el mundo, en la cual van a tener predominio algunas fracciones del capital financiero, algunas empresas muy grandes que se van a ver favorecidas por las políticas económicas de apertura, de desregulación, de liberalización de la economía que se van a implementar desde ese momento, y algunos sectores que son los grandes perdedores, que somos los grandes perdedores, que somos en líneas generales la clase trabajadora y también aquellas fracciones de la burguesía, aquellas empresas que destinaban su producción al mercado interno, que van a ser también perdedoras de todo este proceso, en menor medida que la clase trabajadora,
pero que también van a acompañar ese retroceso ahí. Así que ahí se abre una especie de contraofensiva del capital que va a estar marcada a fuego por la política represiva de la dictadura. No se pueden entender las políticas económicas que se implementaron durante estas últimas 5 décadas sin la represión de la dictadura y sin la desaparición de 30.000 trabajadores, trabajadoras, militantes populares. Ese fue el punto de partida. De hecho, fíjense que la estructura sindical resultante después de la dictadura militar no cambia mucho. O sea, el tipo de organizaciones sindicales que tenemos a principios de los 80 no es muy diferente de la que teníamos a mediados de los 70. Sin embargo, están muy debilitadas, básicamente porque la política represiva de la dictadura lo que hizo fue socavar esa base de sustentación, esa base de poder que teníamos los sindicatos hasta mediados de los 70, que eran las comisiones internas, los delegados, las delegadas, la capacidad de organizar el conflicto de manera capilar en los lugares de trabajo, que fue algo que se fue perdiendo, que todavía sigue estando presente, digo, no es que se perdió del todo, pero bueno, algo que era muy distintivo hasta los años 70, no es exactamente, no es lo mismo. Y al mismo tiempo, lo que tuvimos a partir de ese momento fue una desestructuración del mercado laboral. Hasta mediados de los 70, el mercado laboral en Argentina tendía al pleno empleo y era, en términos generales, un mercado formal. Bueno, eso se fue modificando en las últimas décadas y hoy tenemos un mercado formal de trabajo que representa o alcanza más o menos a la mitad de la fuerza laboral, unos 10 millones de personas. Pero hay otros 10 millones de personas que trabajan por cuenta propia o son asalariados no registrados, que tienen muchas mayores dificultades para organizarse colectivamente, para demandar derechos laborales. En algunos casos ni siquiera tienen derechos laborales. Así que eso genera muchos problemas para la organización colectiva y debilita la capacidad de organización colectiva, que se traslada a los barrios, se traslada a organizaciones sociales. Y ahí un poco el dilema para las organizaciones sindicales es tratar de reconstruir algún tipo de estrategia que unifique, que comprenda el todo y no solo a esa porción del mercado laboral que sigue siendo muy importante, insisto, es la mitad de la fuerza laboral total, pero tiene ese límite. La mitad de la fuerza laboral total te queda por afuera. Me haces pensar. No, que es un buen punto y me hace acordar al nacimiento de la CTA, ¿no? Que se planteó como el nuevo modelo sindical en su momento, en la década de los 90, yendo a buscar a ese gran sector que quedaba al margen del trabajo registrado y que necesariamente tenía que ser incluido desde lo territorial, desde lo social, los movimientos barriales y territoriales de la CTA que hicieron a su lógica de naturaleza, a su nacimiento ya desde el origen y que deberán reconfigurarse en esta etapa, por esto que vos estás diciendo, ¿no? Es como si hubiese una mitad del mundo de la fuerza del trabajo que está en la informalidad, en la marginalidad y que se queda afuera, sino de la forma convencional de las organizaciones sindicales. Yo quería pedirte también una reflexión acerca de algunas cifras, de algunas estadísticas que vos seguís muy de cerca, muy actuales, pero en las que también se puede establecer algún tipo de relación, porque nos queda como ese mito de que en la década de los 70, a partir del golpe militar, el que no estaba en nada no la pasaba mal y al contrario, estaba muy bien, ¿no? Tenía resguardado su puesto de trabajo, tenía resguardado su salario, y en realidad eso es parte de un mito, porque se retrocedió en las condiciones de trabajo, ya no solo en lo que tiene que ver con la organización sindical, sino con la estabilidad laboral en sí misma, con el sostenimiento del salario como la forma de, no sé, tener el ingreso principal, hacerse de la posibilidad de una calidad de vida, del acceso a la vivienda, ya desde ese momento, incluso en formas muy similares a las de estos últimos 2 años, ¿no? Ahora, la primera cuestión es, solo un pequeño comentario. Sí. Hay una parte importante de los trabajadores y las trabajadoras que no está necesariamente en la marginalidad, pero que sí está por fuera de relaciones laborales comprendidas dentro de la acción sindical tradicional. Me parece que ahí también hay una tarea pendiente. No es solo ir a buscar a los barrios, sino también ir a buscar a ese trabajador, esa trabajadora que trabaja con su auto, con su bicicleta, a través de una aplicación y que no necesariamente está en condiciones de marginalidad, pero sí está quedando por fuera de las estrategias de las organizaciones sindicales. Me parece que ahí hay un tema interesante. Ahora, yendo a lo que vos planteabas, sí, efectivamente, el ataque de la dictadura, me gusta decir, de la dictadura y de las grandes empresas, no solo fue contra el delegado, contra la comisión interna, sino que fue un ataque contra la clase en su conjunto. Y hay un dato, que me parece muy fácil de entender. A mediados de los 70, con un salario por grupo familiar, una familia vivía relativamente bien.
podía incluso acceder a algún crédito para comprar su casa, podría comprarse un auto tal vez, pero con un salario por grupo familiar la vida se reproducía. Hoy con 2 salarios por grupo familiar a veces ni siquiera alcanza. No. Eso es parte de lo que se perdió a lo largo de estos últimos 50 años. Ha habido una transferencia de recursos fenomenal del trabajo a las grandes fortunas y de hecho, a ver, esto no es algo que sea patrimonio exclusivo de Argentina. Si miramos lo que pasó en gran parte del mundo occidental, lo que vemos en los últimos 50 años es que la porción más rica de la sociedad se enriqueció muchísimo. Vive cada vez mejor, acumula cada vez más riquezas y los trabajadores, las trabajadoras, en el mejor de los casos, mantenemos nuestra posición, nuestro poder adquisitivo por algunos años. Pero como tendencia general vamos perdiendo. Me parece que eso es parte de este proceso que en nuestro país tomó la forma de la dictadura militar, pero no es la única forma posible. Si vamos, insisto, me parece interesante poner los casos de los países centrales, de Estados Unidos, o de muchos países europeos, porque también fueron víctimas los trabajadores, las trabajadoras, de este ataque del capital y de esta pérdida de derechos con magnitudes distintas, con modalidades distintas, pero es parte de ese gran proceso. Insisto, en Argentina no hubiera sido posible por la capacidad de organización colectiva que existía, por la fuerza que teníamos los trabajadores y las trabajadoras, no hubiera sido posible sin una marca de origen a sangre y fuego, que fue la política de exterminio de la dictadura militar, que fue generalizada pero fue muy focalizada. Buscaban debilitar la capacidad de organización colectiva y por eso fueron a los lugares de trabajo, a los activistas sindicales, a los activistas políticos. Luego la democracia lamentablemente no pudo revertir eso y me parece que parte de la crisis que están atravesando los sistemas democráticos en nuestro país y en muchos otros países tiene que ver con que si con la democracia no se come, no se cura y no se educa, bueno, es lógico que muchas personas se pregunten para qué sirve la democracia. Claro. Yo sigo pensando que es el mejor sistema, es un sistema malo, pero es el mejor que tenemos. Pero bueno, aún así tenemos que hacerlo funcionar, porque si no, es perfectamente válida la crítica. Y me parece que, en todo caso, la pregunta que está sobrevolando es si la democracia como sistema de organización política puede revitalizarse y puede reconstruir una forma de organización social y traducir una forma de organización social en términos políticos que le permita a la mayoría de la población vivir mejor, vivir bien y acceder a la reproducción de la vida social vendiendo nuestra fuerza de trabajo por una cantidad limitada de horas. Si eso no pasa, la democracia también va a estar en serios problemas. Completísimo y creo que más que necesaria, ¿no? Esa última reflexión con la que me parece que me voy a quedar. No sé si compartís, Javi, pero creo que da un testimonio, un panorama final de todo lo que venimos hablando en este mes de la memoria, en el que también estamos debatiendo, por supuesto, los restos de lo que quedó después de aprobada esta reforma laboral. Y nos sumamos humildemente a ese reclamo de que la democracia sigue siendo indispensable y hay que defenderla de todas las maneras posibles. Te queremos agradecer mucho, Luis, la generosidad de compartir tu trabajo, tu análisis, tu estudio permanente, también con este streaming sindical que hacemos desde aquí, desde Mar del Plata, con la pretensión de que pueda ser visto en todos lados. Y tu tiempo, porque el tiempo también es laburo, ¿eh? Siempre lo reconocemos de ese lado, así que gracias y un abrazo fuerte, Luis. Dale, abrazo grande para ustedes y gracias por la charla. Bueno, Luis Campos 76, lo pueden encontrar en Twitter. Todo lo que elabora lo vamos a ir viendo allí, lo podemos seguir como para ir estando actualizados de este tema, que por ejemplo fue lo que a nosotros nos llevó a contactarlo. Qué bueno que tiraste las redes, porque ahí yo dije que lo iba a mencionar esto de River Platense, porque acá cada vez somos más. Se me escapó, che, no fue sin para querer, los pavotes que andan diciendo la mitad más uno y demás, bueno, somos muchos acá, así que ahí lo teníamos. Gracias, A Luis Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, que pasaba de esta manera por la chispa.